Ejemplo gourmet. Nuestro problema dice así. La empresa de abastos Gourmet tiene el 40% del negocio de abastos en una ciudad de tamaño medio. Su único competidor, Distribuciones Finas y Servicios, abreviado DFS, tiene el otro 60%. Para aumentar su competitividad, Gourmet contrata a una empresa de publicidad para mejorar su imagen. Durante una extensa campaña de publicidad, se recogen los datos de ventas mensuales. Se encuentra que el 90% de los clientes de Gourmet regresan a Gourmet al mes siguiente, mientras que el 20% de los clientes de DFS se cambian a Gourmet. Con esto realizaremos los siguientes puntos. En el punto A, ¿qué porcentaje de los clientes usa cada servicio después de un mes? En el punto B, ¿qué porcentaje usa cada servicio después de 2 meses? En el punto C, a la larga, ¿cómo se reparte el mercado entre las dos empresas? A lo que realizaremos esto en varios pasos. Primero que nada, vamos a introducir algo de terminología. Entonces, en el lenguaje de las cadenas de Markov, el mercado de abastos en nuestra ciudad es un sistema en el que hay dos estados. En este caso tenemos el gourmet y el DPS. Entonces, un cliente de abastos está en el estado gourmet si usa los servicios gourmet. En caso contrario, estará en el estado de DPS. Una de las probabilidades de cambiarse de un estado a otro se llama probabilidad de transición. En nuestro problema indicamos las probabilidades de transición, la cual indicamos en la siguiente figura, donde las cuatro posibilidades de las ramas de la derecha del árbol son todas probabilidades condicionales. Escribiéndolas tenemos de la siguiente manera, donde la probabilidad de quedarse en gourmet es del 90% y donde la probabilidad de quedarse en gourmet y cambiarse a DFS es del 10% y de cambiarse a DFS y quedarse en DFS es del 80% y de cambiar a DFS y volver al Gourmet es de un 20%. Entonces, para realizar el punto A, utilizaremos el teorema de la multiplicación o simplemente multiplicando a través del lado, denotando una preferencia por Gourmet después de un mes por G sub 1 y una preferencia por DFS después de un mes por DFS sub 1, la cual nos queda la siguiente ecuación, donde la probabilidad de estar en el estado G después de un mes es igual a la probabilidad conjunta de haber estado en el estado G al principio y permanecer en G después de un mes. Y a esto le sumamos la probabilidad de la otra forma de llegar a G sub 1, donde la probabilidad conjunta de haber estado en el estado de GS al principio y cambiar a G después de un mes. Por lo que nos queda una ecuación de la siguiente forma, donde multiplicamos 0,9 por 0,4 más 0,2 por 0,6 y eso nos da un resultado de 0,48, donde la siguiente ecuación nos quedaría de la siguiente manera, donde la probabilidad de que el sistema se encuentre en el estado de FS después de un mes es igual a la probabilidad conjunta de haber estado en el estado G al principio y cambiar a DFS después de un mes. A esto le sumamos la probabilidad de la otra forma de llegar a DFS sub 1, donde la probabilidad conjunta de haber estado en el estado de DFS al principio y permanecer en DFS después de un mes. Por lo que la ecuación nos quedaría de la siguiente manera. Multiplicamos 0,1 por 0,4 más 0,8 por 0,6 y eso nos da un resultado de 0,52, donde podemos verificar que después de un mes el 48% de los clientes de Abasto escogieron a Gourmet y el 52% escogieron a DPS, con lo cual podemos llegar a esta respuesta de otro modo. Por lo tanto, definimos el vector de probabilidades inicial como P sub 0, la cual le ponemos de valores 0,4 y 0,6. Entonces nos quedaría una matriz de la siguiente forma, la cual la matriz T nos define las probabilidades de pasar de un estado a otro en un solo paso, donde si el sistema está en G, hay un 90% de probabilidad de que permanezca en G el mes siguiente. Si el sistema está en DFS, hay un 80% de probabilidad de que permanezca en DFS al mes siguiente. Entonces, como podemos observar en el árbol, la probabilidad de que el sistema se encuentre en el estado G en el 40%,
donde podemos observar en el árbol que al principio hay un 90% de probabilidad de que permanezca en G el mes siguiente. Caso contrario en DFS, ya que solo tenemos un 10% de probabilidad. Entonces, después de un mes en Gourmet, tenemos un 36% de probabilidades. En caso de DFS, solo tenemos un 40% de probabilidad. Ahora en DFS, la cual al principio tenemos una probabilidad del 80% en que permanezca en DFS al mes siguiente, por lo que después de un mes en Gourmet solo iría un 12% de probabilidades. Y en DFS sub 1 tenemos que del inicio hasta el mes siguiente, en caso de DFS sub 1, tenemos que de inicio hasta el mes siguiente tenemos un 48% de probabilidades, la cual, si hacemos la suma de estas cuatro probabilidades, nos da un 100% de probabilidad, la cual el diagrama de árbol calcula la probabilidad conjunta de cada secuencia posible de eventos, desde que tenemos el inicio hasta el mes después. Entonces podemos decir que las ramas representan el producto de las probabilidades, por lo que la matriz de transición muestra las probabilidades de pasar de un estado a otro durante el experimento, como por ejemplo la componente 1 y 2 de la matriz T es la probabilidad de pasar del estado 1, donde el estado 1 es el gourmet, al estado 2, que es DFS, en un mes. Por lo que podemos observar que por medio de la ecuación de la cadena de Markov tenemos nuestro vector de probabilidad inicial P sub 0, la cual nuestro 0,4 es la probabilidad de estar en el estado G y el 0,6 es la probabilidad de estar en el estado de FS. Con eso lo multiplicamos con la matriz de probabilidades de transición que habíamos definido antes, donde contiene las probabilidades de cambiar de un estado a otro en un solo mes, a lo cual esto nos da el vector de probabilidad en el tiempo 1, donde este vector resultante representa la distribución de probabilidad después de un mes, donde también podemos ver que nuestro 0,48 es la probabilidad de estar en el estado G después de un mes y el 0,52 es la probabilidad de estar en el estado de FS después de un mes. Si nos podemos dar cuenta, es el mismo resultado que las multiplicaciones que hicimos en el diagrama de árbol. Pero ¿por qué el mismo resultado? Pues nos podemos dar cuenta que al usar la ecuación de la cadena Markov, la fórmula nos dice que, que es una forma estándar de calcular el vector de probabilidades de estado en cualquier tiempo t a partir del vector de probabilidades en un tiempo t-1, donde en este caso podemos observar una forma más compacta y eficiente para realizar los mismos cálculos que hicimos en el diagrama de árbol. En este caso se utiliza normalmente para proyectar la cadena de Markov a cualquier número de pasos. Ahora, para realizar el punto B, hay dos maneras para obtener el vector de proporciones después de 2 meses. Primero podemos dibujar un diagrama de árbol como en la figura anterior, pero en este caso vamos a multiplicar a lo largo del árbol, lo cual obtenemos lo siguiente. La probabilidad de estar en el estado G después de 2 meses es igual a 0,4 por 0,9 por 0,9. A esto le sumamos 0,4 por 0,1 multiplicado 0,2 más 0,6 multiplicado 0,2 multiplicado 0,9 más 0,6 multiplicado 0,8 multiplicado 0,2. Y esto nos da un resultado de 0,536. Y la probabilidad de estar en el estado DFS después de 2 meses quedaría de la siguiente forma, la cual multiplicamos 0,4 por 0,9 por 0,1. A esto le sumamos 0,4 por 0,1 por 0,8. También le sumamos 0,6 por 0,2 y esto le multiplicamos 0,1. Le sumamos los 0,6 por 0,8 y le multiplicamos los 0,8 y al final el resultado nos quedará como 0,464.
con la cual nos podemos dar cuenta que el diagrama es igual al de el ejercicio que habíamos resuelto de después de un mes. Y como podemos observar, tenemos las mismas probabilidades, ya que podemos observar que desde el estado alcanzado en el mes 1, el sistema vuelve a tener la misma probabilidad de transición. Entonces, prácticamente eh, es de seguir la probabilidad de esa secuencia exacta prácticamente en tres pasos, donde empezamos desde un inicio del primer mes y después de 2 meses. Lo cual podemos observar de que va en la misma secuencia, solo que los datos va cambiando después de n cantidad de meses. También podemos notar que al sumar el resultado de todas las probabilidades nos da que es un resultado igual a 1. Entonces podemos razonar como en la parte A se encuentra de la siguiente manera. El vector de proporciones después de 2 meses es igual al vector de proporciones del mes 1 multiplicado a la matriz de transición, donde nos podemos dar cuenta que la matriz de transición sigue siendo la misma, ya que las probabilidades de transición no cambian con el tiempo. Con eso tenemos el resultado del vector de probabilidad en el tiempo, en este caso de 2 meses, la cual este resultado muestra la distribución de la probabilidad después de un segundo mes, donde observamos la probabilidad de estar en Gourmet y en DFS. Con esto podemos concluir que no necesitamos colocar el vector proporción de un mes, 2 meses, 3 meses, sino que con solo tener un estado inicial y la matriz T, la cual podemos concluir que el vector de probabilidad después de un paso P1 se obtiene multiplicando el vector de probabilidad inicial por la matriz de transición. En este caso fue lo que evaluamos en un mes, la cual también obtenemos que el vector de proporción en 2 meses es lo mismo que multiplicar la distribución del mes anterior por la matriz de transición, donde la matriz elevada al cuadrado es la matriz que contiene las probabilidades de transición en dos pasos. En este caso sería después de 2 meses. De igual manera para el paso 3, que sería para 3 meses, donde en 3 meses se puede obtener multiplicando nuestra proporción inicial por la matriz de transición T elevada a la tercera potencia. Y prácticamente así sería por cada paso. Con eso obtenemos los resultados de la tabla 1, donde podemos observar que al aumentar el número de meses, las proporciones tienen a un vector fijo de probabilidades, la cual a esto le podemos llamar como vector fijo para la matriz de probabilidades de la matriz T, ya que al multiplicar el vector fijo por la matriz de transición T nos da que es igual a T. Entonces podemos decir que T no cambia al multiplicarse por la derecha por la matriz de la transición. Entonces también podemos concluir que a la larga las proporciones del mercado son del 67% para Gourmet y del 33% para DFS.